la figura del ex ministro del Interior. Ex ministro del Interior que tenía bastante comunicación con el fallecido diputado Lalo. Y decirte nomás, don Silvio, qué poderoso había sido, era Lalo Gómez. Mirá que era un hombre que pasaba desapercibido. Vos antes de su fallecimiento lo tenías en el radar, hermano, ni hablaba. No, ni en la Cámara de Diputados creo que tuvo algunas poquísimas intervenciones. Bueno, pero estas conversaciones datan del año 2020, septiembre, mediados de septiembre del año 2020, donde Lalo Gómez, todavía no diputado, cuando eso, le intercambió varios mensajes vía WhatsApp con Euclides Acevedo, solicitándole, en pocas palabras, que intermedie él con la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, para favorecer a un preso. ¿Quién era el preso? Anderson Ríos Villalba. Estaba recluido en la penitenciaría de Coronel Oviedo, vinculado a un hecho de sicariato que había ocurrido en Pedro Juan Caballero. Formaba parte de una estructura criminal, evidentemente. De hecho, la carátula del expediente encabezaba otra persona, Oscar Duarte, y otro sobre asociación criminal. ¿Qué es lo que quería Lalo? Según los chats, quería que se le conceda un arresto domiciliario a este sindicado como sicario. Imagínate, y le contacta al ministro del Interior. De acuerdo a los chats estamos hablando, ¿verdad? Y ¿quién era el fiscal de esta causa? Una causa de crimen organizado. El fiscal Marcelo Pecci. Pecci había pedido en su momento asumir la imputación, asociación criminal y otros hechos. Obtuvo la prisión preventiva. ¿Qué pasó? Después, la defensa de este hombre iba a plantear la revisión de medida, que es una medida típica que se plantea en el ejercicio de la defensa. Hasta ahí con todo ya es súper normal. Pero la cuestión viene después con el pedido que realizó sistemáticamente, porque son varias las comunicaciones. Sí, vos sabés que en esa línea, don Silvio, le escribe Lalo a Euclides y le dice: hola, el juez negó el pedido de revisión. Y después le escribe otra vez Lalo a Euclides: hola, hermano, hablaron con el juez Gustavo Amarilla. Y Euclides le responde, sí, está con permiso hasta el otro lunes, te llamo luego. O sea, hay muchos chats que no vamos a ver porque terminaron después en conversaciones. Después Lalo otra vez le vuelve a escribir. Esto que yo te conté era el 21 de septiembre 2020. Y después el 25 le vuelve a escribir Lalo: hola, señor ministro y hermano, me consulta la abogada si puede presentar el lunes la revisión de medidas. Avísame, por favor. ¿Qué significa este mensaje? Que ellos ya iban diciéndole cómo tenía que actuar la defensa, en qué momento presentar, cuándo presentar. Sí. Y después le dice Euclides, totalmente confirmándole que ya presente ese pedido de revisión. ¿Y qué le dice Lalo? Lalo le dice: tenés que hablar con el juez, por favor. ¿Y qué le responde Euclides? Ya se habló. O sea, directamente participando. ¿Sabe a quién le podemos llamar al juez penal de garantía? Hoy camarista, excelente magistrado, hay que decirlo, el doctor Gustavo Amarilla Arnica. Fue el juez que tramitó. Se hizo la revisión de medida, la audiencia. El fiscal Pecci finalmente no participó de esa audiencia, alegando que estaba en un trabajo de inteligencia. Porque ellos lo que querían era que el fiscal no se oponga a la revisión, sí, que consienta el arresto domiciliario. Y el fiscal Pecci, estoy casi seguro, de la situación. Se abrió un poquito porque seguramente estuvo bastante presionado también. Le habrá asqueado. Es lo que yo deduzco, infiero, ¿verdad? Entonces él avisó que estaba en otro procedimiento, se hizo la audiencia, porque se puede hacer también sin la presencia del fiscal, y el juez, no obstante, pues yo lo conozco al doctor Amarilla de hace décadas, y dijo: no corresponde la concesión del arresto domiciliario, se ratifica la prisión preventiva. Qué capo. Y vos sabés que yo estoy seguro de lo que vos decís, y yo creo que a Marcelo Pecci le asqueó esa situación y prefirió abrirse del tema. Y Euclides después le dice: imagínate, don Silvio, el 25 era esa conversación, y el 27 le escribe Euclides a Lalo y le dice: hola, mi querido amigo,
Te llamé para decirte que recién el martes presente la abogada el escrito. Abrazos. Y le responde luego Lalo, me dice la abogada que se tiene que hablar con el fiscal Pechi para que no se oponga. Claro. Y ahí es donde se cumple lo que vos decís. Sí, no, y cómo se iba a llegar a Pechi a través de Sandra Quiñones. ¿Y quién tendría que llegar a Sandra Quiñones? Supuestamente Euclides. Sí. Qué vergüenza. Euclides hoy ya no tiene afectación, no es funcionario público. No, él está hablando ya también. Él reconoce haber mantenido varias conversaciones, incluso encuentros con Lalo Gómez en su momento durante la pandemia, pero en otro contexto. Y él niega, desconoce lo que se está publicando. Es lo que le escuché referir más temprano al doctor Euclides Acevedo. Lo vamos a buscar también, así como le vamos a buscar al doctor Gustavo Amarilla. Y sobre este punto, no sé si podemos hablar de lo que establece el Código Procesal Penal o lo hacemos en un siguiente momento. ¿Por qué hablamos del Código Procesal Penal? Porque recuerdan, podemos referir al doctor Oscar Tuma. Ajá. Cuestionaba lo que hizo el juez Osmar Legal sobre esa pericia de las comunicaciones, de los chats. Y decía que se violó ¿cómo es que se llama? La cadena de custodia de la prueba y que puede ser un acto nulo el hecho de que el juez nomás haya revisado primero y que envió como denuncia a la fiscalía lo que a él nomás le parecía. Pero es importante esto, poner en contexto también esto es Código Procesal Penal, señores, no es un invento mío ni de Cristian. Se refiere, en este caso, a la apertura y al examen de correspondencias. Y me dirán qué tiene que ver la correspondencia, ya enseguida van a entender. ¿Qué es lo que dice el artículo? Recibida la correspondencia a los objetos interceptados, esto hace relación a una autorización judicial para interceptar encomiendas, correspondencias u otro tipo de objetos. ¿Qué se hace? Se hace el secuestro y ¿qué va a hacer el juez? Procede a su apertura, dice, haciéndolo constar en un acta. Examina los objetos y lee para sí, el contenido de la correspondencia. Si guardan relación con el procedimiento que se está investigando, ordenará el secuestro de esa correspondencia. Caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario. ¿Se entiende, verdad? Lo que señala el artículo respecto a objetos interceptados o correspondencia. Don Silvio, para que la gente entienda, el que está viendo en su casa y no entienda mucho de derecho, ¿cómo le podés explicar esto al ciudadano? ¿En qué se aplica esto? Bueno, y a eso voy al siguiente artículo, porque uno va relacionado a lo otro. Artículo 200, intervención de comunicación. Acá se aplica directamente lo de los teléfonos de Lalo Gómez. El juez, dice, podrá ordenar por resolución fundada, pues ahí se tiene que argumentar por qué ordena, porque estamos hablando de la violación de la comunicación privada, bajo pena de nulidad, o sea que tiene que estar bien fundada. Eso ya se hizo. La intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerla. Ese es el procedimiento previo. El juez tiene que autorizar esa interceptación de comunicaciones. El resultado, acá está, solo podrá ser entregado al juez por la autoridad que interceptó o que peritó, que lo ordenó, ¿verdad? Se entrega el resultado al juez. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El juez va a proceder según lo indicado en el artículo anterior. O sea que el juez tiene que llevarse al artículo 199, o sea que tiene que inspeccionar lo que se obtuvo y sacar lo que no corresponde a la investigación. Por eso el juez primero es el que abre ese resultado de la pericia. Está en comunicación con nosotros, le agradecemos que nos atienda, doctor Gustavo Amarilla, es juez penal de garantía, hoy camarista, ¿verdad, doctor? ¿Cómo te va? Hola Silvio, tanto tiempo, sí, ahora como camarista, a las órdenes. Gracias, doctor, gracias, doctor. Seguro usted maneja siempre su expediente hasta en la mente. Doctor, ya se habrá enterado de que han saltado nuevos chats, digamos, respecto a Eulalio Lalo Gómez y el exministro del Interior Euclides Acevedo. ¿Recuerda usted la intervención de su juzgado sobre este caso de revisión de medidas de un procesado, en este caso Anderson Ríos Villalba? Sí,
Sí, claro, Silvio. A raíz de esta publicación me adentré básicamente a recordar con mis exfuncionarios de esta causa, una causa ya más hace 4 años. Era una causa que yo la tenía con el fiscal, era Marcelo Pecci. Perfectamente recuerdo la historia de la causa. Marcelo me había contado que era una sospecha de que estas personas detenidas, eran cerca de 9 personas, podrían ser sicarios o personas vinculadas a varios homicidios en la zona norte del país en distintas circunstancias. Tal así que Marcelo me había dicho que teníamos que esperar el momento exacto donde se iban a reunir todos en un establecimiento rural en donde incluso estaban las armas, y así mismo fue. En un allanamiento fueron detenidas todas estas personas en un mismo lugar, y bueno, y ahí comenzó el proceso. No recuerdo muchas cosas de la tramitación en sí de la causa. Lo que sí escucho y veo en el chat que se publica, de que en un momento dado había una persona, Anderson Ríos o Rivas, algo así, Sí. que estaba deseoso de su libertad, evidentemente su defensa, gente que quería que él salga, ¿verdad? Y bueno, ahí es lo que se planteó, evidentemente, según el chat, 2 audiencias ante mi juzgado, pendientes a querer recuperar en esas audiencias su libertad. 2 veces. Y bueno, una parecería ser, o sea, una dicen ellos mismos en el chat que le rechacé, y después para la segunda solicitud de audiencia, según el chat, dicen que me tenía que hablar el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, según el chat, ¿verdad? Que yo te aclaro, Silvio, y afirmo en forma contundente, jamás crucé palabra con Euclides Acevedo, abogado o ministro del Interior, sobre ninguna causa penal, y menos por esta. Nunca me llamó, nunca se fue a mi despacho, nunca me visitó ni en el Ministerio del Interior, ni un comisario se fue en su nombre, porque justamente en una parte yo hacía el análisis, porque dice, se da a entender que como que Euclides me tenía que hablar o que después otro me tenía que hablar, porque dice, se le habló o ya le hablaron, no sé qué, ¿verdad? Sí. Entonces yo también respondo que nadie me habló por el señor Euclides Acevedo, ministro, o por alguien en esa causa. O sea, lo que te hablan, pues, Silvio, vos sabés que son los abogados son los que quieren su libertad, y claro, te dicen, doctor, yo te quiero plantear esto, doctor, y si te traigo fianza, etcétera. Eso es de todos los días, en todos los expedientes, ¿verdad? Pero puntualmente así, de que me haya hablado el ministro o alguien en nombre del ministro, es súper negativo y falso, porque nadie me llamó en nombre de él o él a pedirme nada en esa causa. En ambos casos, suerte, ahí después sí, el chat dice que el juez le ratificó la prisión, ¿verdad? Sí, justamente a eso estábamos iba. hablando de eso. O sea, en 2 casos usted rechazó el beneficio de un arresto domiciliario, por ejemplo. Exacto, así dice el chat, ¿verdad? Yo no, en realidad que no tengo la causa, ya le perdí el rastro. Claro, es más de 4 años. Pero parecería ser que no me convencieron, ¿verdad? Porque no le haría a la persona, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Lalo nunca te llamó tampoco. Y Lalo tampoco, Silvio, porque no le conozco luego, ¿verdad? No, jamás apareció esa persona en mi conocimiento, ¿verdad? Hasta que creo que el año pasado, o el antepasado, yo fui el juez del caso, del caso Pavo Real, donde en ese procedimiento de Pavo Real, que hicimos una infinidad de allanamientos en distintas estancias, toda la zona norte, mucho de Amambay, ¿verdad? La mayoría de Amambay, Concepción, pero más Amambay. En esas circunstancias sí me tocó decidir algo en contra del señor Gómez y su familia, porque a partir de unas resoluciones mías procedimos a hacer la entrega de 2 estancias
de la familia Gómez a la Cenavico sobre la base de el inicio de un procedimiento relacionado a sospecha de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ¿verdad? Eso es lo que yo conozco básicamente de este señor, y es lo que me tocó, vamos a decir, tener algo de su nombre en mi juzgado, ¿verdad? O sea, el comiso de aquellos establecimientos ganaderos, estoy seguro que... De dos estancias que habrá representado un golpe importante al movimiento económico financiero de la familia, ¿verdad? Claro, pero eso, Silvio, fue hace 2 años nomás, ¿verdad? Ajá. O sea, esta causa de que me preguntan tus colegas, ¿verdad? Y que vos me preguntás, esta parecería ser que es del 2000 más o menos. Del 2000, ¿verdad? Sí. Incluso Marcelo era el fiscal, ¿verdad? Y yo lo que recuerdo de la causa era porque nosotros con Marcelo hablábamos mucho de muchas causas delicadas. Cierto. Y esta sí me tocó también hablar con él. Él confiaba mucho en mí y yo en él. Y charlamos mucho de sus trabajos y fíjate que en ese chat dice que Marcelo no se fue a la audiencia, sí, dice, sí. ¿verdad? Y como que quedaba todo en mi persona, ¿verdad? Exactamente, o sea, quedaba allanado el camino, incluso aparentemente. Allanado, exactamente. Conseguimos o sea, no, conseguimos, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a hacer en términos de tribunales. Vamos a aprovechar que el fiscal no vino y ahora ya está solamente en poder de amarilla. Así lo más o menos dicen una parte, sí. ¿Verdad? Y bueno, y así todo, evidentemente a mí no me convenció la defensa en el argumento que dio, ¿verdad? Porque es cierto, si no se va a la fiscalía, yo lo mismo tengo que resolver. Eso digamos, sí. Y tengo que hacerme cargo de lo que resuelva, ¿verdad? Si yo le daba la libertad, evidentemente tenía que justificar por qué le di la libertad o por qué me convenció lo que dijo la defensa. Y bueno, y en este caso, evidentemente, al no darle la libertad es porque no me convenció lo que dijo la defensa, ¿verdad? Y nadie me habló ni para que se quede preso tampoco, ¿verdad? O sea, por último, doctor, de mi parte, no habrá sido fácil también ese trabajo de ustedes allí en la unidad de lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, jueces penales de garantía, cuando algunos pocos que tenían esa competencia en todo el territorio nacional, porque muchos objetaron eso fue una disposición también de la Corte en su momento, designar algunos jueces para que tengan amplia competencia, porque eso también pudo permitir estas incursiones en la frontera, por ejemplo, sí. Importantes operativos que se han desarrollado y en su caso muchos trabajos con el fiscal Peche en su momento, ¿no? No, es una unidad extremadamente delicada, Silvio. Requiere de una idoneidad, pero por sobre todo un sentido de compromiso y de honestidad muy fuerte para todos quienes trabajamos en ese ámbito del derecho penal. Porque los casos ahí son bien complicados, son los hechos punibles con mayor rango de sanción, ¿verdad? En la mayoría de los casos hay amplia posibilidad de comiso y todo el mundo sabe que como nunca la justicia penal paraguaya a través de la Fiscalía y del Poder Judicial estamos procediendo a empezar a irnos contra los bienes patrimoniales de las personas vinculadas al crimen organizado, llámese narcotráfico, tráfico de armas y todo eso, y eso molesta muchísimo, claro. Y eso causa un daño muy fuerte a las estructuras. Entonces, los magistrados, los fiscales que se manejan en esa rama especializada del derecho penal tienen que tener una solvencia y un aplomo muy fuerte, en un sentido de patriotismo y de honestidad, por sobre todo muy comprometido, porque estamos hablando de las ligas mayores en materia de derecho penal. Los abogados litigan con mucha fuerza, con planteamientos muy fuertes y bueno, o sea, y todos quienes hoy en día
estamos en yo por eso siempre destaco el trabajo de quienes eran también mis compañeras, ¿verdad? Lizzy y Rosarito, que hacen un excelente trabajo y son mujeres con mucho coraje, y es una jurisdicción muy difícil y que nos prueban todos los días, Silvio. Ahí es el tanteo es libre y la pucha. Hay que tener huevo, como se dice, para estar ahí. Sí, hay muchas preguntas que tengo todavía pendientes. Un gusto conversar con el doctor Gustavo Amarilla por todo ese bagaje, esa trayectoria en el ámbito judicial y en unidades así bien especializadas. Y lo haremos en un siguiente contacto, doctor. Te agradecemos el tiempo por ahora. ¿Sí? Sabes el aprecio que te doy y el respeto que tengo a toda tu trayectoria. Nos conocemos hace 1000 años. Sí, señor. Y bueno, que pasen un lindo día y a las órdenes siempre. Igualmente, señor. Gracias, doctor, por el tiempo. Muy gentil. Chau. Adiós, señor. Chau. Gustavo Amarilla Arnica, hoy miembro de un tribunal de apelación especializado también. Sí. ¿Te diste cuenta a lo largo de la charla seguramente ese trabajo que Marcelo Pecci hacía con él, porque había mucha confianza? ¿Vos sabés lo que era proteger la información para unos allanamientos claves en la zona norte, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso tenía su trámite informático, las disposiciones, las resoluciones, y eso había que resguardar hasta que se concrete el operativo. Fíjate que Pecci le dijo en su momento, tenemos que esperar el momento preciso para llegarle en su nido a esta gente. Y eran como 9, 10 sicarios con potentes armas y le llegaron a su campamento en su momento. Lo que yo creo que tiene a su favor Euclides es que va a decir él que él tenía que atender la llamada de todos y que le habrá mentido él a Lalo también, le habrá dicho sí, estoy viendo, ya hablé, y finalmente no hizo nada. Se nota en los chats que, discúlpeme, estamos hablando de una persona ya fallecida, pero hipogía el hombre, y me metía presión permanente, pero ya hablaste con hay que hablar, hay que ver tal cosa. Y veía todo, y tenía una sobrina que se encargaba del esquema, él tenía armado un esquema. Una estructura. Y hay que decir, don Silvio, después de este tema, yo te digo, Lalo Gómez probablemente era la cabeza de todo un esquema peso pesado. Sí. Y en honor a la verdad, ser ministro del Interior significa ser el ministro político. Claro. ¿Y qué es el ministro político? Te llama el senador, el diputado, y Euclides puede salir a defenderse perfectamente con el actuar del juez con el que recién estábamos hablando. Él va a decir, Lalo me llamó, me presionó, y yo le decía nomás que ya hablé, pero vean el actuar del juez y van a darse cuenta que yo no hablé. Sí, no, el propio juez o camarista, el doctor Amarilla, nos dijo, en ningún momento... Y sobre su actuar te das cuenta que es cierto, porque... Y lo mismo le niega la posibilidad de que él salga de la cárcel. 2 veces. O tanteazo de 2 veces, ¿cómo se dice? Yo creo que en este caso merecemos escuchar y merece hablar Euclides Acevedo. Sí, vamos a hablar con él. Y estoy seguro que él va a decir esto que yo estoy diciendo. Yo le tengo que atender a todo y como político yo le boleaba también, porque eso es lo que estamos viendo que ocurrió. Sí, y ahí estaban precisamente esas conversaciones filtradas. Y explicábamos justamente del por qué... porque Euclides también admite conocer a Lalo y que mantuvo reunión con él en varias ocasiones, en Pedro Juan, en fin. Y por supuesto esa parte ya no consta en estos chats filtrados porque no tienen que ver con un posible hecho punible. Lo leemos ahora. Vos sabés que este es el reporte que le hace en este caso Lalo Gómez a Euclides Acevedo cuando se rechaza la primera revisión. Olemos, cuando dice, hola, el juez negó el pedido. El juez negó el pedido de revisión. Esa fue la primera revisión que hizo la defensa, que articuló el mecanismo para el arresto domiciliario. 18 de septiembre del 2020, en plena pandemia. 3 días después, dice, hablaron con el juez Gustavo Amarilla. Hola, hermano, le dice, sí, está con permiso hasta el otro lunes. Te llamo luego, le habría dicho Euclides Acevedo. Después, 3 días después, prácticamente, 25. Hola, señor ministro, hermano, me consulta la abogada si puede presentar el lunes la revisión de medida. Avísame, por favor. Totalmente.
Te le dice otra vez Lalo, tenés que hablar con el juez, por favor. Ya se habló. Él le habría dicho, pero como señalaste también, Cristian, y que tú como Tabucho va a vivir Euclides. Algo, oye, guayna. No, y no solo eso, él es un ser político. Sí. Te va a bolear. Vos, Silvio, me podés llamar y me pedí algo. Yo te digo, sí, ya está todo hablado. Está encaminado, incluso me puede decir. Y vos no moviste nada. Y finalmente, ¿qué repercusiones tuvo? Porque hay que ver cómo se sostiene esto Otra después. cosa iba a ser si ya se habló con el juez y que el juez después al día siguiente tramite la audiencia y conceda el arresto, pero esa no fue la realidad. Al contrario, este juez en 2 ocasiones ratifica la prisión. Sí, sigue la prisión. Sí. Ahora le estoy escribiendo a... Bueno. Estoy escribiendo a Euclides, Sí. porque realmente No, sería... Está hablando él, está hablando. Y el otro dato nuevo, que nos comenta, para mí es nuevo también, que en el caso Pavo Real, También. el juez entonces, Gustavo Amarilla, ordenó el comiso y le transfirió a Cenavico De 2 estancias de Lalo Gómez. O sea que no, es que estaba muy bien con Lalo Gómez este juez. Claro, Sí. a eso vamos. O sea, 2 estancias le sacó. Y le dio a la Senadico para que administre. Sí, habría que ver con Cenavico también que tantos bienes de Lalo Gómez está... Entonces tenía causas Lalo Gómez por lavado de dinero. Evidentemente. Que solamente nosotros lo conocimos después de la intervención donde él pierde la vida, porque antes no sabíamos de todo esto que ocurría. Vos decís que está hablando, entonces ahí me leyó don Euclides Acevedo, ojalá que nos pueda atender. Yo creo que ahora tenés que probar un poco, porque le expliqué, ¿verdad? Y Amarilla es contundente, nunca me llamó Euclides Acevedo. Ni nadie en su nombre. Ni nadie en su nombre. Ahí. Yo vengo en nombre de Cristian Velázquez. Ya, creo que ya tenemos definido este asunto. Viste que la gente también utiliza, hasta el nombre nuestro que se utiliza de repente para algunas cuestiones. Sí, y yo creo que Euclides va a tener acá una movida de cintura tipo Messi y va a decir, yo no hablé. Miren el resultado de la decisión del juez Amarilla y van a percatarse de que yo como político le atendía a todo. Pero yo lo que quiero saber es si esos contenidos que le atribuyen a Acevedo en los chats, si son realmente reales, le corresponden a él, las expresiones suyas. Sería importante que hable. Él dice que no se acuerda, por lo menos eso yo estuve viendo en algunos sitios donde él ya... Y lo importante es que él mismo está pidiendo que algún fiscal le llame para una indagatoria, que le interrogue para aclarar este asunto, porque evidentemente van a ir saltando más gente. Ayer en un cierre de informe sobre este tema decía que justamente eso, ¿verdad? Que van a saltar más nombres, van a saltar más conversaciones. Y hay que ponerse también en el contexto de la época. ¿Vos te acordás quién era el ser político del gobierno de Mario Abdo? Porque hay que recordar que él, Euclides Acevedo, apagó varios incendios en ese tramo. Él destrabó el tema del COVID. O sea, a Euclides le llamaba a todo el mundo. Imagínate en esa época durísima. Decía también él, yo tenía el triste papel de encerrar a la población. Así mismo. Así mismo. Qué interesante se pone la mañana con estos insumos que van surgiendo. Y vos dijiste luego, don Silvio, que este tema de los chats iba a ir creciendo con el tiempo. Estamos a mitad de camino, te diría yo. Estamos ahí, nosotros, ¿no? ¿Y cuánto era que se incautó? 33 aparatos, ¿verdad? Entre computadora y teléfono. Más de 30 dispositivos. Y lo que habrá sido la extracción, porque eso se trajo de la nube, ¿verdad? Con la autorización, lógicamente, de la... Y también vos estabas señalando algo sobre el tema. ¿Cómo tener en cuenta qué elementos meter para la investigación y qué no? Sí. Porque vos me explicabas, en el chat, por ejemplo, puede estar, Cristian, nos encontramos a jugar fútbol a las 10 de la noche hoy. Y había sido, vamos a liquidar a fulano. O sea, ¿quién analiza eso para meter o no? En este caso, el código dispone que sea el juez que ordenó ese procedimiento. ¿Qué es lo que vos le estabas explicando a la gente? Que en este caso, la atribución que tenía y que tiene el juez Osmar legal. Pero eso va a ser objeto de discusión seguramente en un procedimiento. Hay que decir que hasta ahora prácticamente no hay imputados sobre el tema. Hay un equipo de fiscales que se conformó y supongo yo que en el caso, mezclando un poquito, pero estaba vinculado también, Orlando Arévalo, se está esperando que la Cámara de Diputados acepte su renuncia y a partir de allí lo van a imputar algunas cuestiones, ¿verdad? Sí, porque hasta hoy él tiene fueros.
Y en este caso, ya el principal involucrado, digamos, está fallecido, su hijo sí está preso y procesado, Alexandre, y las autoridades con quien esta persona conversó en su momento también están en la mira. Sí, vos sabés que yo me acuerdo nomás del día en que recibíamos la noticia de la incursión de las fuerzas que terminaron con la muerte de Lalo Gómez. Y yo me acuerdo haber visto algunos portales que hablaban de fallece narcodiputado en intervención, y después todos bajaron la información y se cambiaron otra vez los títulos. ¿Qué diferencia de esa época a hoy con todos los chats que están surgiendo y con el manejo y el pedido de Lalo Gómez a los jueces y fiscales con relación justamente a personas procesadas o involucradas en temas del narcotráfico? Totalmente. Ni nadie le llamó de su parte, y estamos en contacto con el doctor Euclides. Doctor Euclides Acevedo, buen día, ¿cómo está? Pero muy bien, muchas gracias por la comunicación y sobre todo por la oportunidad de aclarar ante la ciudadanía este manto de oscuridad y sospecha que viene como consecuencia de esta extracción procesalmente irregular de los llamados y famosos chats. Y yendo a los chats supuestos entre el señor Lalo Gómez y yo, comenzamos por lo que acabas de comentar. Supuestamente él me pide que interceda por la libertad de alguien. En primer lugar, yo no hablé con el doctor Amarilla. El doctor Amarilla es mi amigo, un juez respetable, un juez disciplinado. Ahora no sé ni dónde está. Yo nunca hablé con él y mucho menos sobre este tema. Y supongamos que yo hubiera hablado, por lo visto ese pito va y te porque no te nadie se de hueco. Entonces, digamos, eso en primer lugar se despeja una incógnita. Segunda incógnita, el señor Lalo Gómez, ¿por qué va a recurrir a los chats para pedirme algo que ni siquiera está claro en los chats? Porque me habla ahí de una abogada que yo no sé quién es, y ahí no pide ni de qué expediente se trata. Y después, hurgando, y de acuerdo a lo que me dicen mis abogados, este señor cuya liberación se pide fue puesto en libertad por un tribunal de sentencia compuesta de 3 magistradas a quienes tampoco yo conozco. Entonces esto está muy extraño. Por otra parte, me pide que hable con Sandra Quiñones para que le aparte a Pechi. El presidente Abdo jamás me pidió una cosa así. No tiene sentido que me pida si él podía tener canal directo si le interesaba con Sandra Quiñones, cosa que tampoco lo habrá hecho, porque Mario Abdo en esa época estaba prisionero de todo el bochinche de la pandemia. Ubiquémonos en la época de la pandemia. Nunca hablé. Y por otra parte, yo no le conozco al fiscal Pechi, nunca hablé con él. Solamente lo conocía por la prensa porque era un fiscal mediático, productivo, eficiente, duro, pero de ahí a que yo le conozca y le calcule en bordes. Yo soy el grosero, pero yo no le descalifico a alguien que no conozca. Entonces, esto aparece un poco como algo sospechoso y como dicen mis abogados, vamos a tener que insistir en la clarificación de esto. Acá no hay nada que ocultar, pero sí hay que investigar con fiscales competentes, con peritos profesionales de verdad y que respondan a nuestro orden jurídico paraguayo y no a factores externos o poderes fácticos. De manera entonces que mi relación con Lalo era una relación propia de la época en que yo era ministro del Interior y tenía las instrucciones presidenciales de administrar todo lo que sea COVID, porque estaba en el puñetero trabajo de encerrar a los demás compatriotas y de paso irme sobre todo en la frontera a arreglar corredores sanitarios y comerciales. Y ahí es donde tenemos vinculación con Lalo Gómez, que era presidente nada más y nada menos que la Asociación Rural filial Amambay. O sea, pudiendo plantearme él personalmente, man, que vamos a notar por chat. Bueno, la cosa es todo muy confusa y por eso aprovecho esto para hacer estas aclaraciones. Entiendo, doctor. Ahora, es decir que desconoces, digamos, esas conversaciones que aparecen, que se divulgan, desconoces el contenido, no sos vos quien escribió todo eso que se señala que se escribió desde tu número.
Ustedes me conocen a mí, yo no hablo así. Por otra parte, yo no encontré en mi celular ninguno de estos chats. Y yo no niego ni rechazo, pero en cualquier caso me resulta muy extraño. No cuadra con respecto a mi lógica y no cuadra con respecto a mi estilo de hablar. Entonces da yapura y como dirían algunos, ¿entendés? Por eso es que justamente con mis abogados vamos a tratar de buscar la manera de investigar esto, porque yo tampoco me voy a escudar en la coartada de que esto es falso, es verdadero. No, vamos a irnos hasta el final, porque a la hora de la verdad, esto se convierte en una especie de soone o en una especie de pescado podrido para algunos medios y para otros un entretenimiento lúdico. Y el problema central está en que nuestras instituciones en materia de Poder Judicial, Ministerio Público y aparatos de seguridad están erosionados, están socavados y hay que combatir la causa, no el efecto. Totalmente. ¿Te pones entonces a disposición de la Fiscalía? Absolutamente, yo no tengo nada que ocultar y si el fiscal interviniente es designado, pues cuanto antes. Aunque yo no aparezca en el expediente, lo mismo voy a pedir, porque no tengo nada que ocultar. Para esa ñomita. Acá el problema está en que, ¿cómo voy a aclarar con un muerto? Además, te voy a preguntar algo al aire para todos ustedes. ¿Quién le mató a Lalo Gómez? ¿Por qué le mataron a Lalo Gómez? ¿Por qué el ministro del Interior no sabía del allanamiento? ¿Por qué el comandante de la policía no sabía del allanamiento? ¿Por qué la Senat no participó? Son incógnitas que deben ser despejadas porque ahí está el fondo de la cuestión. ¿Y será que se van a despejar esas incógnitas? Nosotros también nos hacemos las mismas preguntas, doctor, realmente. Y yo sé, ojalá por eso. Mira, este es el momento en que el Poder Ejecutivo, como administrador del Estado, debe convocar a todos los poderes que están en la Constitución y al Ministerio Público y decir, señores, esto tenemos que aclarar porque la ciudadanía no merece la sospecha, no merece el manto de oscuridad en que nos encontramos todos. Entonces, esto tiene que... Si no, además les pregunto algo, ¿quién se beneficia con todo este berenjenal de incertidumbre? El crimen organizado al que se dice combatir. ¿Te acuerdas cuando o Purajeyo, o Yeroquí, o Popoy y Guayina? Porque finalmente nosotros estamos entretenidos en esto mientras ellos siguen haciendo su trabajo. Sus negocios. Tus negocios, correcto. En fin, es lo que hasta ahí les puedo decir y escucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor Euclides, y le hacemos la invitación, también van a escribirle aquí en la producción para poder tenerlo en otros espacios, porque es el tema del día, y yo digo nomás también, y no es que lo haya defendido ni nada, pero yo me imagino que ser el ministro político de un gobierno lo obligaba también a usted a recibir y responder la llamada de todos los actores. Y estamos hablando de una persona de mucho peso porque era presidente de la ARP en su región, así como usted mismo dice. Muchísimas gracias, doctor Euclides Acevedo, por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y la tolerancia. Que tengan un buen día. Chao, chao. Igualmente. Bueno, en medio de todo esto también hay que decir que ahora empezó la reunión entre la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la doctora Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo, y esta reunión con el jefe de Estado en Burvisarolga empezó y al término anuncian una conferencia de prensa. Todos pendientes. Sí, vamos ¿Será a ver sobre este tema, don Silvio, o después nos van a salir alguien con tiene que otra hablar cosa? porque hasta ahora el presidente mantiene un silencio bastante llamativo también para algunos. Bueno, la verdad que el clima político se encuentra caldeado y yo personalmente me quedo pendiente de lo que se viene en esta Y conferencia. estamos llegando al mes de marzo. Vos sabés que la otra vez leía algo de eso y parece mentira, ¿verdad? Es como un caldo de cultivo que va exasperando a la gente, se está luego todo nervioso, está subiendo el huevo, vamos a tener inflación. No está lindo el ambiente que se viene. Así es. Vamos a ver, estamos llegando a marzo. Bueno.